Enseguida voy a explicar cómo podemos en NetBeans cambiar el directorio en el que se guardan las librerías de Maven, o el repositorio en el que se guardan las librerías de Maven, ya que casi siempre por defecto al instalarlo las guarda en los directorios raíz donde está el sistema operativo. En Windows lo guarda en C, por decir algo, y en Linux lo guarda en root. Esto es inconveniente ya que, por ejemplo, en mi caso en Linux tengo solamente un espacio de 60 gigas y ya llevo ocupados 26. Si yo dejo Maven aquí en este directorio, pues me va a seguir llenando aquí de espacio y con el tiempo me vuelve muy lenta mi máquina. Entonces no es conveniente, hay que cambiar el directorio Maven, ya que a veces hay proyectos en Maven que requieren mucho espacio para las librerías en caso de que se descarguen las librerías. Bueno, para hacer esto entonces primero voy a arrancar mi NetBeans. Yo lo arranco por consola. Ustedes lo arrancarán por su lanzador en Windows o en otras distribuciones de Linux también tienen su lanzador. Inclusive aquí yo podría crearle un lanzador, pero no lo necesito por ahora. Entonces aquí yo tengo las pestañas de mi proyecto. El proyecto no necesariamente tiene que manejar librerías de Maven. No es necesario para esto que voy a explicar, porque aquí en Service, en la pestaña Service, hay uno que se llama un servicio Maven Repositories. Entonces lo expandimos y tenemos Local y Central. Local son las que se escriben en el disco, como ya expliqué, en el disco duro o en el disco local donde está el sistema operativo, y la Central son enlaces a internet de donde se pueden descargar o usar las librerías. Para saber dónde está el repositorio nos ubicamos aquí en Local, le damos derecho, Properties, y aquí nos dice en dónde está ubicado. En mi caso el Local Repository Path es root m2 repositorio, ¿sí? Entonces hay que ir a ese, voy a cerrar, ya no necesito abierto NetBeans, hay que ir a ese repositorio. Entonces allá vamos con cd /root, que era el que nos decía .m2, y estamos ubicados ahí. Le damos un ls y vemos que ahí tenemos una carpeta que se llama repository. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear un archivo que se llama settings con gedit. Yo lo voy a crear aquí, ustedes lo pueden crear en Windows con cualquier editor de texto que tengan. Gedit settings xml. Ok, copiamos un texto tipo XML que hay que pegar ahí en ese archivo, un tab, copiar, lo pegamos acá. Ese tab, lo importante que contiene este tab es que el local repository, en el tab local repository está el nuevo path donde queremos que se guarden las librerías que se descarguen con Maven. Y entonces en mi caso lo coloqué en datos laboratorio, bueno, en un disco donde tengo muchos gigas de espacio. Ustedes lo colocarán en Windows, en D, en H, depende de la unidad que escojan, o en un disco externo. En fin, ahí está el nuevo path. Guardamos este archivo, lo cerramos y vamos a la consola. Aquí en la consola le vamos a dar ls en Windows dir para verificar que está nuestro archivo settings. Listo. Enseguida tenemos que eliminar este directorio repository. ¿Qué pasa? Que cuando NetBeans arranca, trata de ubicar este directorio repository. Si no lo encuentra, en su defecto busca este archivo settings para saber a dónde va a ir a hacer el repositorio local de Maven. Ok, entonces por eso hay que eliminar repository. rm -rvf repository. Listo, eliminado. Verificamos y ya quedó. Vamos a arrancar de nuevo NetBeans aquí en otra consola. Va de nuevo NetBeans. Ok, listo. Entonces volvemos a nuestra pestaña Services. Vamos a verificar y aquí está Maven Repositories, está Local y Central. Miramos Local, le damos
derecho, Properties, y vemos que ya nos quedó el nuevo directorio en donde hay mucho más espacio para que podamos descargar librerías Maven en caso de que las necesitemos en un proyecto, como por ejemplo un proyecto Spring y Boot Spring y otros más. Entonces esa es la forma en que se cambia el directorio, donde se guardan por defecto las librerías de Maven, para que nos proteja nuestro disco donde tenemos instalado el sistema operativo de un llenado y empiece a mal funcionar el equipo. Ese es el tema para este video, espero que les sirva en sus trabajos. Muchas gracias por su atención.